Buenas noches, hermanos del grupo de oración. Yo me acuerdo que hoy me toca a mí compartir en el grupo y gracias a Dios me sentí ah, preparada para hacer esto. Por eso les grabo este video para darles testimonio de lo que la palabra de Dios ah, me ha hablado o lo que ha significado para mí esta palabra en estos tiempos que estamos pasando. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos ilumine en esta tarde, que nos permita entender su palabra según como cada uno de nosotros necesite. Abre nuestras mentes y nuestro corazón para que todo lo que salga de nuestro pensamiento sea inspirado por tu Espíritu Santo. Te pido, mi Señor Jesús, envíes tu Espíritu Santo en esta tarde para que ilumine nuestra palabra, que cada palabra que salga de nuestra boca sea porque tú has querido, que no sea para la gloria de nosotros, sino para tu gloria, mi Señor Jesús, que no sea para nuestra vanidad, sino para darte gloria siempre a ti, Señor. Amén. La lectura del día de hoy, viernes 17 de abril, es del libro de Juan, capítulo 21, del versículo 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no le reconocieron. Jesús le dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a la tierra, vieron unas brasas, y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró la orilla de la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo voy a decir que hice un poquito de trampa porque me tomé el tiempo anteriormente y para meditar un poquito y para relacionar la lectura con lo que nos está pasando.
La primera pregunta que viene a mi cabeza es ¿por qué? ¿Por qué estos discípulos? ¿Por qué 7 de ellos? ¿Por qué no fueron menos o más? ¿Por qué ese número de pescados? Ese por qué que como ser humano siempre tendré cuando no entiendo algo. Ese por qué que resultó de la pérdida física de mi papá. Pero entiendo ya que no es esa la pregunta. O no es con esa pregunta que encontraré respuestas a mis tristezas, sino más bien con el corazón abierto a aceptar la voluntad de Dios. Ahora Pedro dice, voy a pescar. Y ahora sí, con el poco conocimiento que tengo de las lecturas, sé que Pedro era el que tenía que pronunciar estas palabras, pues Jesús mismo, al principio de su ministerio, le había dicho que Pedro sería pescador de hombres. Y los otros discípulos lo ayudarían en esta encomienda, hecha por nuestro Señor Jesús, cuando dicen, nosotros vamos contigo. Lastimosamente no hubo buena pesca, y al parecer, cuando regresaban entristecidos, encontraron el consuelo cuando vieron a Jesús, a pesar de que no lo reconocían. Encontraron el consuelo y la fuerza en sus palabras, y confiando en Él y esas palabras, echen la red a la derecha. Volvieron a lanzar la red y hallaron regocijo en una buena pesca. Tantos que faltaban fuerzas para retener a esa cantidad tan grande. Gracias a la misericordia de Dios y a ese amor infinito que solo Él tiene, encontramos consuelo. Y veo cómo esos discípulos, por el poder que nuestro Señor les otorgó, lograron pescar a tantos fieles como ahora lo somos los cristianos. Y otra vez el por qué. ¿Por qué a la derecha de la barca? Porque a mí me parece y me da consuelo y gusto creer que las palabras de Jesús son verdaderas, cuando dijo que estará sentado a la derecha de Dios, como recitamos en el credo, y desde ahí ha de juzgar. Creo firmemente que mi papá está gozando de esa promesa que Cristo Jesús nos hizo, porque la vida de mi papá fue una alabanza a Dios, porque la fe de mi papá fue inamovible, porque mi papá no sabía ni el día ni la hora que mi Señor vendría como ladrón. Mi papá no sabía, pero él estaba preparado. Su alma estaba lista, eso sí lo puedo asegurar. Mi Señor cumple la promesa de ir primero a prepararnos un lugar en el reino de los cielos, cuando Pedro y los demás discípulos llegan a la orilla y Jesús ya les tenía preparado algo de comer. Así, por esas palabras en la lectura y por lo que hemos estado viviendo en mi familia, mi fe se incrementa y mi pesar es más liviano, pues creo firmemente que mi papá descansa con gozo en los brazos del amado de Dios, mi Jesús. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Amén. Una pequeña oración que tuve al final. Señor, no permitas que tu enseñanza sea manchada por pensamientos de vanidad, orgullo y autosuficiencia, mas lléname de tu Espíritu Santo para que reconozca siempre que sin ti no podré pescar. Que confíe siempre en tus palabras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.